Okay, let's go. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos otra semana más a Reef Salvaje. Pues nada, hoy vamos a hacer un vídeo que va a consistir sobre el dip en los corales. Hemos hecho un pedido a Alemania, que nos han llegado bergias, nos han llegado unos plumeros, nos han llegado dos pececitos y nos han llegado una sinularia rosa que no había visto nunca. No sé si luego al final será blanca y no será rosa, pero bueno, también lo hemos pedido. Entonces quería mostraros paso a paso cómo realizamos los dip y cómo nos han asesorado, pues bueno, a hacer los dip correctamente. Vamos a empezar por los peces, dentro vídeo. En los peces hay dos parámetros que son críticos cuando los vamos a introducir. Uno va a ser la salinidad y otro va a ser el pH, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ocurre? Normalmente las tiendas, cuando vayamos a comprar unos peces, los vamos a tener de 1021 a 1022 de salinidad. Y como bien sabéis, nosotros en el acuario pues rondaremos los 1025 o 1026. Entonces va a ser algo que tengamos que tener en cuenta. Y el siguiente factor lo vamos a tener en el pH. Los peces, en función del tamaño o el tiempo que tengan en el envío, vamos a ver que el pH va a ir bajando poco a poco. Es decir, por ejemplo, si nosotros cogemos un pez, sea un pez grande como es un cirujano o un pez pequeño, si lo compramos en nuestra tienda de confianza, que la tenemos cerca de casa o en la misma ciudad, ese pez prácticamente va a tener el mismo pH cuando lleguemos nosotros a casa a introducirlo. Entonces simplemente tendremos que percatarnos de que la salinidad sea la misma. La cosa cambia cuando nos vamos a cirujanos o a peces, aunque sean más pequeños, que lleven tiempo en la bolsa. Es decir, nosotros compramos un pez y nos lo envían, venga de Alemania, venga de España, de donde sea. Ese va a estar toda la noche, el pez va a estar respirando y va a estar haciendo caca. Entonces el pH nos va a bajar del agua, ¿vale? Entonces, cuando las condiciones nos van a cambiar, si cogemos, por ejemplo, un pez de la tienda de al lado de casa, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una aclimatación muy rápida, 10-15 minutos, un goteo constante y vamos a aclimatar simplemente la salinidad. Si nos llega a 1021, 1022, pues la vamos a poner a 1025. Cuando esté ya a 1025, la cogemos y el pez lo metemos al acuario. Cuando nos venga el pez de lejos y sea, por ejemplo, grande, imaginaros pues un leuco, por ejemplo, ahora no me sale, un japonicus, ¿vale? Esos peces son muy nerviosos, cagan mucho, ese pH va a llegar muy bajo. ¿Cómo tendríamos que hacer bien esa aclimatación de un pez que llega con un pH muy bajo? Lo primero, y antes de nada, si la queremos hacer bien, vamos a necesitar un medidor de pH para medir el pH de cómo viene en la bolsa. Ese medidor, por desgracia, no todo el mundo lo tenemos. Y entonces no lo vamos a poder hacer bien del todo. Es ya más para tipo profesional. Como no vamos a tener ese medidor, ¿qué es la recomendación que me han hecho los expertos? Pues prácticamente el pez, tal y como abramos la bolsa, lo que va a pasar es que se va a empezar a producir amonio. Entonces casi es más práctico, si no tenemos los equipos de medición, al acuario luego le hacemos una aclimatación de 5 minutos, aclimatamos a salinidad y lo tiramos al acuario. Si lo queremos hacer bien, los profesionales lo que hacen es que miden el pH, ven a cuánto está ese agua y preparan una solución de agua salada con un pH inferior, que bueno, se puede bajar el pH hasta con vinagre blanco. Entonces hacen ponen esos parámetros a ese pH, el pez, como ya le hemos cambiado de agua, ya no va a tener ese amonio y lo que podemos hacer es que hacemos una aclimatación despacito a salinidad. Eso pasa concretamente, pues sobre todo en importadores, pues cuando llevan los peces tiempo, vienen de origen, entonces es algo que a nosotros no nos tiene que preocupar. Pero como regla general, pues sabemos que si el pececito viene de la tienda de al lado, aclimatación súper rápida adentro,
Si es un pez grande, un cirujano que viene de lejos, prácticamente la recomendación que me hacen, no meterlo directo, pero casi, porque va a ser casi peor el amonio que se va a producir que la aclimatación. Veremos cuando metemos un pez grande y no le hacemos ningún tipo de aclimatación, hay veces que lo podemos soltar y lo vemos que está en el acuario tumbado porque se está osmotizando, pero casi es mejor eso que arriesgarnos al posible amonio que pueda haber. Y luego la otra circunstancia que nos podría dar, como es el caso que tenemos nosotros hoy, es que nos llega un pez, nos viene de Alemania, pero son pececitos pequeños, va uno por bolsa y bueno, allí pensamos que no se va a generar, o sea, no va a haber prácticamente bajada de pH. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una aclimatación rapidita de unos 15 minutos a los pececitos, vamos a medir la salinidad y nosotros en nuestro caso sí que usamos un producto que se llama Hydroplex, que en teoría es para desparasitar los peces, ¿vale? Entonces nosotros sí que lo vamos a usar en esta aclimatación y es muy importante, previo a esta aclimatación, nosotros ahora mismo tenemos todas las bolsas que han llegado en la cuarentena. ¿Por qué? Porque es muy importante que cojan temperatura estos peces. Entonces, lo primero, lo pondremos, el que no tenga cuarentena, que será la mayoría de los casos, pues encima del acuario nosotros vamos a poner, porque los peces suelen llegar fríos, vamos a poner primero a que cojan temperatura y cuando ya hayan cogido la temperatura o haya pasado un tiempo prudencial, pues entonces vamos a proceder a introducirlos. Entonces, si os parece, aquí tenemos los pececitos que van a ser 2 Free Money, vienen en 2 bolsas diferentes y nosotros lo que vamos a hacer es, primero hemos cogido este envase para que se pueda ver, ¿vale? Pues vamos a cortar la bolsa y lo vamos a echar el pez en el envase. Y ahora recordar que nuestra cuenta atrás empieza ya. A ver, con cuidado. Vale. Y vamos a coger el otro. Han llegado, la verdad, que todo muy sano. Se ve que está muy activo. Y ahora vamos a coger y vamos a echar el otro con cuidado. Vale. Se ve que están súper sanos y además es un pez muy bonito. De momento van a ir a la cuarentena, veremos a ver si se toleran y si se toleran nos gustaría tenerlos los dos en el sistema principal. Cogemos medidor de salinidad y vamos a verificar a qué salinidad viene. Pues fíjate, en este caso ya lo tenemos aclimatado para acuario. Lo tenemos a 1026, pues fíjate, justamente hemos ido a dar con la única tienda que debe de mandar a 1026 o de las pocas tiendas. Si hubiera sido inferior, hubiéramos tenido que coger, que ya veis que teníamos preparado el goteo y hubiéramos hecho goteo hasta que llegara el recipiente a tener la temperatura, o sea, perdón, la salinidad que corresponde. Como ya tenemos este paso hecho, nos vamos a coger el Hydroplex. ¿Vale? El Hydroplex nos dice que son 30 mililitros para 1 litro. Aquí hay un poquito más de 1 litro, que más o menos tengo cogida la medida. Pues le vamos a echar el Hydroplex. Se lo echamos así con cuidado sin que nos caiga del otro. Vale. Y entonces ahora nos están diciendo que lo tenemos que tener así 10 minutos, ¿vale? Yo siempre cojo, aquí se le podría poner un aireador o algo, pero bueno, por comodidad remuevo un poquito con el dedo para que el producto vaya mejor y esto en teoría pues puede prevenir con ciertos parásitos que pueda contener el pez. Esto me lo recomendó este producto un amiguete y la verdad que no he visto ningún efecto secundario. Todos los peces que hemos tratado con este producto nunca hemos tenido problemas después y bueno, y siempre pues yo soy un poco hipocondríaco, entonces me gusta pecar en exceso que en defecto. Entonces, bueno, ahora vamos a esperar los 10 minutos y los introduciremos.
Pues bueno chicos, ahora nos vamos con los invertebrados. En esta ocasión hemos cogido dos plumeritos. Habíamos comprado realmente un plumero y unos Engina Mendicaria, pero bueno, pues en la tienda nos han mandado dos plumeros. Así que vamos a hacer la aclimatación de un invertebrado, que podemos hablar pues de los plumeros, los caracoles, unas gambitas, unas estrellas. Las estrellas es súper importante, sobre todo que se aclimaten a salinidad, ¿vale? Pero aquí nos englobaría cualquier tipo de invertebrado. En este caso no tenemos que prestar atención al pH como en los peces, porque realmente producen muy poquito desecho, entonces no es algo que tengamos que tener en cuenta. Aquí simplemente nos vamos a tener en cuenta la salinidad, y sí que va a ser un goteo más pausado de lo que va a ser en el caso de los peces. Entonces es lo único que tenéis que tener importante, pues echarle más o menos de llenar el recipiente en 40 minutos, una cosa así, y con eso ya podéis ir bien. Y ahora pues bueno, vamos a enfocar lo que hemos comprado. Uno lo hemos comprado que era un plumero amarillo, y otro no sabemos lo que es, será un tipo de plumero. Entonces vamos a abrirlo, a ver un poquito por aquí, que no se nos vaya a caer el agua. Es verdad que este envío lo han mandado y ha habido un par de bolsas que se han abierto. Entonces pues bueno, no ha sido un envío muy bueno, y además ha llegado todo helado. Sacamos el plumero, que es blandito. Mira, ya sale por ahí un poquito el amarillo. Ahora le vamos a echar con la otra bolsa. Es que estos inventos que han puesto de gomas y tal, no, si os dais cuenta, están todas pues medio pinchadas, o no sé si pinchadas o que al hacer peso una sobre otra se han vaciado. Sí, mira, son dos plumeritos diferentes. Ah, pues ese es muy bonito. Uno debe ser todo amarillo y otro es pues marroncito y amarillo. Entonces, ya que estamos con la toma, ahora vamos a ir poniendo el goteo para que lo veáis. Yo siempre utilizo una llavecita de estas, y bueno, primero abrimos un poco para ver cuánto cae, y lo vamos a dejar pues a una gotita, pues tipo, bueno, así igual un poquito menos, así podría estar bien. Y entonces lo que vamos a hacer, bueno, aquí nos he enseñado, tenemos con la maravillosa 3D, hemos hecho también un soportito para poder tener hasta 5 mangueras, y entonces poder estar aclimatando en el caso de que tuviéramos varios botes a la vez. En este caso, como os lo estábamos enseñando, estamos haciendo de uno en uno, pero viene muy bien una piececita de esas, porque así podéis coger y viene todo y lo vais aclimatando sobre la marcha. Lo que pasa pues que hay que estar más pendiente. Entonces bueno, vamos a dejarlo así y nos vamos a ver en media horita, 3/4, y ya introduciremos los plumeros también. En este caso el Hydroplex no lo vamos a utilizar, el Hydroplex es solo para los peces, ¿vale? Bueno chicos, pues ahora nos vamos a ir con los Bergias, que ya sabéis que son, porque son unos animalitos que simplemente comen aitáceas, y es lo que está en su dieta, que es por lo que hemos ido guardando en la cuarentena un poquito, para por si acaso. Y también, bueno, en el grande sí que tenemos aitáceas, entonces los hemos traído. Esto vale bastante dinero, pues en España rondan los 20 y pico euros, ¿vale? Entonces es un animalito que tenemos que tener mucho cuidado y hacer una buena aclimatación por el dinero que cuesta, sobre todo. Entonces, bueno, no sé si lo vamos a poder sacar con la cámara, porque han llegado muy pequeñitos. Estos se pueden vender o minis o adultos, y estos claramente pues son muy pequeñitos. Entonces no sé, algo quizás podáis observar, pero bueno, lo que vamos a hacer es una aclimatación. Vamos a medir primero salinidad, a ver también a qué salinidad van, y están también a 1025. La verdad que está siendo una gozada aclimatar de esta tienda, porque está todo como en el acuario. Entonces pues bueno, vamos aún así, por precaución, vamos a darle pues 20 o 30 minutillos de goteo. Aquí lo que vamos a hacer es diferente, porque estos bichitos para sacarlos está bastante mal.
Entonces vamos a hacer un goteo sobre el propio vaso y vamos a ir dejando que rebose, y así poquito a poco pues irá quedándose agua del acuario. En este caso luego vamos a tener que ver cómo poder sacar estos animalitos, porque claro, esto igual pues con alguna cosita poco a poco ir acercándolos hasta sacarlos, porque esto si lo volcamos los animalitos están pegados, entonces no, además que no me gusta meter el agua que no sea de mi acuario, agua de fuera. Entonces bueno, luego ya pensaremos cómo lo podemos sacar al acuario. Pero vamos, todos los invertebrados es exactamente lo mismo. Bueno chicos, pues ya han pasado 45 minutos y al final, dándole vueltas, lo que voy a hacer es que voy a meter los Bergia en el mismo envase. Como van para 3 acuarios diferentes de los que tengo, lo que voy a hacer es que los voy a meter voy a ir sacando el agua suya, que ya prácticamente se ha renovado, tirar ese agua, la volveremos a rellenar con agua de mi acuario, y voy a dejarles el envase, lo vamos a dejar pues en alguna zona del acuario para que ya se vayan soltando, porque si las ponemos sueltas, o sea, si las sacamos una a una, probablemente no se agarren y acaben en la bomba. Y lo primero que vamos a hacer, ahora se acaban de encender hace poco las luces, vamos a apagarlas totalmente, no vaya a ser que haya algún pez que nos fastidie el asunto. Entonces voy a apagar todo, con las bombas también, vamos a meter el botecito y cuando ya veamos que todas se han salido, pues entonces ya las daremos por finalizado, la climatización. Pues chicos, ahora vamos a hablar de cómo tenéis que dipear los corales, o por lo menos el método que nosotros utilizamos y que pensamos que es más efectivo, ¿vale? Aquí podéis ver en la mesa, tenemos el coral que nos ha llegado. En este caso es una sinularia que, bueno, muy rosa no parece, más bien parece un blanco. Creo que no nos va a convencer, pero bueno, en la foto pintaba mejor, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros primero? Vamos a preparar el cloruro potásico, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto le lleva más rato. Aquí lo que tenemos es una bombita y agua de nuestro acuario. Hemos sacado un poquito de agua, exactamente 1 litro, y la ponemos a remover. Por otro lado, tenemos aquí un botecito que aquí tenemos cloruro potásico, ¿vale? 10 gramos. La disolución que nosotros vamos a usar son 10 gramos para 1 litro de agua, ¿vale? Y lo vamos a usar durante 10 minutos. Entonces, como esto le cuesta prepararse un poco, le vamos echando ya el cloruro al agua para que se vaya mezclando bien. Veréis que esto le lleva por 10 minutillos o así hasta que se quede el agua otra vez cristalina. Sobre todo tiene que ser agua del acuario, no agua dulce, ¿vale? Y este producto, ¿dónde lo podéis comprar? Pues lo venden en internet. Yo concretamente compré un saco que tengo para toda la vida, y esto a la hora de dipear es genial porque nos quita hasta ciliados, ¿vale? Es un dip muy redondo. Luego además, nosotros, además de este método que era el que utilizábamos hasta ahora, nos recomendó un amigo, Joan, que ya hemos hablado alguna vez de él, también meter Coral RX primero en el baño. ¿Por qué? Porque esto tiene un efecto antibacteriano y en teoría podemos con esto, pues bueno, si viene con algún tipo de patógeno lo debería de eliminar, ¿vale? Entonces bueno, lo que sí que vamos a usar, el Coral RX lo vamos a usar en el agua que ya viene el coral, y después de aquí lo vamos a pasar al cloruro, y del cloruro ya sí que va al acuario. Entonces, si os parece, vamos a ir abriendo la bolsa con cuidado. Aquí viene muy poquito producto, o sea, muy poquita agua, entonces tenemos que hacerlo con cuidado de no perder el agua, ¿vale? ¿Qué nos dice Coral RX? Que tenemos que usar 12 gotas para 1 litro de agua. Aquí, como habrá menos de medio litro, le vamos a echar 3 gotitas, ¿vale? 1, 2 y 3, ¿vale? Y le echamos 3 gotitas. Entonces nos dice el fabricante que lo dejemos de 5 a 10 minutos, ¿vale? Y que lo pongamos con una bomba, pero nosotros hacemos lo de antes, removemos un poco, porque es un incordio poner, claro, en estos sitios tan pequeños podríamos poner un aireador, pero ahora pues no disponemos de ninguno. Entonces lo vamos a remover un poco, y esto vemos que huele bastante fuerte, pero lo que vamos a hacer a los 5, 6, 7 minutos lo vamos a sacar y lo vamos a meter al cloruro.
y ya cuando lo saquemos del cloruro nos volvemos a ver. Pues nada chicos, ya van a pasar 10 minutos del coral en cloruro. Y bueno, pues esta es la manera que nosotros usamos para hacer aclimatación de peces, de invertebrados y pues el tema de los corales. Así tratamos, igual que ese blandito, pues tratamos una acantophilia o bueno, cualquier coral de los que nosotros metemos, y creemos que este dip a día de hoy pues bueno, puede ser lo más efectivo que hay. Con que nada, espero que os haya gustado, que os sirva para futuras compras de animalitos, y bueno, que siempre pues hay que ser precavido, que siempre dicen que hombre precavido vale por dos. Con que nada, os dejamos por esta semana. Acordaros, suscribiros, daros like, comentarnos. En esto de los dip yo sé que es un tema que bueno, que es más controvertido, que va a haber diferentes maneras de hacerlo, que a uno le parece mejor una, a otro le parece mejor otra, pero esta es la manera que nosotros usamos y que pensamos que nos funciona. Con que nada, nos vemos hasta la semana que viene y adiós.